Vive un café con la palabra. Bienvenidos este día domingo 18 de enero del 2026. Leamos el texto bíblico, reflexionemos sobre el mismo, acompañados de una tacita de café. La palabra de Dios nos siempre nos reta, nos redarguye y confronta nuestra realidad. Hablemos sobre la gracia que libera. En Juan capítulo 8, versículo 11, dice la palabra. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Veamos el contexto de este texto. Jesús en el templo enseñando a la multitud, cuando de pronto los fariseos hacen una interrupción y junto a los escribas, le traen a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. Y la pregunta que plantean a Jesús es, ¿qué dice la ley? Eso lo leemos en el versículo 5. ¿Sí? ¿Qué dice la ley? En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Es la pregunta que le dicen a Jesús. Pero miremos la condición de la mujer. En los versículos 3 y 4 dice la palabra. Entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y para ver un poquito esto, veamos el contexto cultural. La ley mosaica, según Levítico 20:10, en el cual leemos, si un hombre cometiere adulterio con una mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Establece la pena de muerte por el adulterio. Y entonces, esta mujer fue traída como un objeto de juicio, no como una persona con dignidad. Esto refleja la hipocresía de los acusadores. Pero reflexionemos sobre cómo a menudo juzgamos a otros sin considerar nuestras propias faltas. Y no es que justifiquemos, o perdón la expresión, hacernos de la vista gorda ante el pecado. Eso no estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es juzgar el corazón de una persona. La respuesta de Jesús en el versículo 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En el contexto teológico de este texto, Jesús responde con sabiduría divina, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. La respuesta de Jesús no solo desafía a los acusadores, sino que también revela la naturaleza de la gracia y la misericordia de Dios. En el libro de Romanos capítulo 3, verso 23, dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muchas veces al juzgar nosotros nos consideramos superiores al que estamos juzgando, pero no nos damos cuenta que nosotros también cometemos pecado. Hay algo, y como les decía, no debemos hacernos de la vista gorda al pecado, no, hay que denunciarlo, hay que decirlo, pero no juzguemos corazones. La palabra dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque muchas veces nosotros nos podemos estar poniendo sobre una persona, tachándole de pecador, y nosotros no nos damos cuenta del pecado que tenemos. Es decir, no hay diferencia de pecado. Es que yo no cometo ese pecado. Siempre nos va a parecer mucho más horroroso el pecado que comete otra persona que el nuestro. Pero hay una gracia que libera.
Y eso es lo que debemos considerar. La gracia no es una licencia para pecar, pero la gracia es la que cubre el pecado, pero cuando hay arrepentimiento. Por eso no hay que, eh, diríamos, tapar el pecado. Hay que denunciarlo. ¿Para qué? Para que haya arrepentimiento. Y entonces el arrepentimiento produce una gracia que libera. Obviamente el arrepentimiento tampoco es nuestro. El arrepentimiento, Dios nos da ese privilegio. El Espíritu Santo nos habla y Él mismo nos lleva al arrepentimiento. Nadie puede arrepentirse sin el Espíritu Santo. En el libro de Juan, capítulo 8, versículos del 10 al 11, dice la palabra, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Condición. Jesús le pregunta dónde están los que le acusaban. Ninguno le condena. La declaración de Jesús, ni yo te condeno, vete. Pero ahí está la premisa, no peques más. La palabra pecar en griego significa errar el camino, lo que implica un llamado a un cambio de vida. Pecamos, pero no nos revolcamos en el pecado. ¿Sí? Nos arrepentimos y ya no pecamos. Como dice la palabra en Primera de Juan, que el Espíritu Santo no nos deja pecar. ¿Cómo no nos deja pecar? Nos lleva al arrepentimiento cuando hemos transgredido. O también nos ayuda poniéndonos el camino de salida para que nosotros podamos evitarlo. ¿Cómo? Fluyendo el Espíritu Santo dentro de nosotros para mostrarnos el camino y podamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 1 Corintios 15. La gracia de Jesús no solo perdona, sino que también empodera a vivir una vida transformada. La condición de la mujer, la respuesta de Jesús y la gracia que libera. Reflexionemos sobre la gracia de Dios que transforma. Y nosotros debemos ver, me ha transformado el Señor, entonces he recibido la gracia. En Romanos 8.1 leemos ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Lo que debemos reflexionar, seguro que yo soy en Cristo. Estar en Cristo es ser salvo. Estar en Cristo es que el Espíritu Santo vino a morar en mi corazón. Estar en Cristo es haber nacido de nuevo. En Efesios 2:8 y 9 dice la palabra, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa gracia es de Dios, la fe es de Dios, el arrepentimiento es de Dios, todo nos ha dado Dios, todo lo ha hecho el Señor. Entonces, no es momento de regocijo y decir, gracias Señor, me has dado un regalo no merecido. Y también me has dado tu misericordia al no darme lo que merezco. Que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima. Vive un café con la palabra. Si así el Señor lo permite. Hasta pronto.